La tragedia de Inés Salgado, 1883, Puebla. La novia del collar pesado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Inés Salgado, 1883, Puebla. La novia del collar pesado, Sheila, caso real. La boda del vino dulce, Rosalía Márquez, 1874, Colima. Capítulo 1. La copa que sabía diferente. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, ubicada en la llanura costera del Pacífico mexicano a 45 kilómetros del mar y a apenas 28 kilómetros del volcán de Colima, que era el volcán activo más peligroso de México, cuya silueta perfectamente cónica visible desde prácticamente cualquier punto de la ciudad y de los campos que la rodeaban, había sido desde tiempos prehispánicos referencia visual y símbolo de poder natural, que las culturas que habitaron la región desde siglos antes de la llegada española habían incorporado a sus cosmologías y a sus prácticas rituales, con la veneración que se reserva a las entidades que pueden tanto dar vida mediante la fertilidad de los suelos volcánicos, como quitarla mediante erupciones de lava, ceniza y gases que en los episodios históricos más intensos habían destruido cultivos y obligado a poblaciones enteras a desplazarse hacia zonas más seguras. Volcán que en el año de 1874, cuando la historia de Rosalía Márquez ocurrió, estaba en período de relativa calma, aunque la actividad fumarólica que producía columnas de vapor y de gases visibles desde la ciudad recordaba constantemente a los colimenses que la montaña que dominaba su horizonte norteño no era simplemente paisaje decorativo, sino entidad geológica viva, con su propio ritmo de respiración que podía cambiar sin aviso previo. Ciudad que se beneficiaba de la extraordinaria fertilidad de los suelos derivados de material volcánico, depositado durante milenios, que hacía de la región una de las más productivas agrícolamente de México occidental, con cocoteros que producían el aceite de coco, que era commodity importante en el comercio de la época, plantaciones de café en las laderas de la sierra, donde la combinación de altitud moderada y de humedad proporcionaba condiciones que los caficultores describían como perfectas para producir grano de calidad excepcional que era exportado a Guadalajara y a Ciudad de México. Cultivos de plátano, de limón y de caña de azúcar que aprovechaban la temperatura media anual de 28 grados centígrados que la posición geográfica de la ciudad entre los trópicos proporcionaba, creando ambiente donde la vegetación no conocía el reposo invernal que las latitudes más altas imponían, sino que crecía durante todo el año, con vigor que los visitantes de climas más fríos encontraban extraordinariamente impresionante. En ciudad que había sido fundada formalmente en 1527 por Francisco Cortés de Buenaventura, sobrino del conquistador Hernán Cortés, que había extendido la conquista española hacia el occidente de México desde Tenochtitlan, y que había elegido el sitio de la actual Colima por su posición estratégica en la ruta que conectaba la costa del Pacífico, donde el puerto de
Manzanillo proporcionaba acceso al comercio transoceánico con los valles interiores del occidente mexicano, ciudad que durante período colonial había tenido importancia modesta comparada con los grandes centros mineros del norte, pero que había desarrollado economía agrícola y ganadera estable que le permitió mantener vida urbana con sus propias élites locales, sus instituciones religiosas y sus redes comerciales que, aunque no generaban la riqueza espectacular de las ciudades mineras, producían bienestar sostenido que era quizás más resistente a las fluctuaciones que acompañaban el auge y la caída de los ciclos mineros en ciudad que, para el año de 1874, había alcanzado población de aproximadamente 18,000 habitantes que habitaban el área urbana centrada en la plaza principal, rodeada por la catedral, cuya construcción había sufrido los embates de los temblores que eran consecuencia de la actividad volcánica de la región y que había sido reconstruida en diferentes formas durante 3 siglos antes de adquirir la forma que tenía en ese período, el Palacio de Gobierno y los edificios comerciales de los portales, donde los comerciantes del centro vendían productos de la región y artículos importados que llegaban mediante el puerto de Manzanillo, que era punto de entrada de mercancías europeas y asiáticas que transformaban la vida material de las ciudades del occidente de México, ciudad cuyo clima tropical húmedo con temperatura que durante los meses de junio a octubre alcanzaba valores que superaban los 32 grados centígrados con humedad, que hacía que el calor fuera percibido como más intenso de lo que los termómetros registraban, que era ciudad donde la vida social tendía a organizarse en torno a los espacios sombreados y ventilados, que las casas con sus patios interiores con árboles de mango, de tamarindo y de guayaba proporcionaban, donde las ceremonias sociales importantes, como las bodas que en otras regiones de México se celebraban en salones cerrados, en Colima, con frecuencia utilizaban los patios y los jardines que la temperatura durante la mayor parte del año hacía agradables por las tardes, cuando el sol perdía parte de su intensidad, y la brisa del Pacífico, que a veces llegaba desde la costa, moderaba el calor del mediodía. En la tarde brillante y calurosa del sábado 22 de agosto de 1874, cuando temperatura había alcanzado 29 grados centígrados, que era temperatura tolerable para los colimenses habituados al calor, aunque suficientemente alta para que los invitados a la boda que estaban de pie en el jardín de la casa de la familia Andrade buscaran con disimulo las sombras de los árboles y los rincones donde la brisa era más perceptible, cuando las flores de bugambilia, ondes, color rosa intenso y de jacaranda, que eran las flores preferidas de Colima para decoración de eventos festivos, habían sido dispuestas en arreglos que llenaban el jardín de color y de fragancia. Cuando el cuarteto de músicos que tocaba en el corredor que conectaba la casa con el jardín enviaba hacia el exterior los ritmos de pasodobles y de valses que la moda de la época dictaba para eventos de ese tipo, cuando aproximadamente 160 invitados, que representaban lo que podría llamarse la Colima notable de esa época, es decir, las familias de hacendados, de comerciantes establecidos, de profesionales como médicos y abogados y del clero local, circulaban por el jardín sosteniendo conversaciones y bebiendo los vinos y los refrescos que los empleados de la casa ofrecían continuamente en bandejas de plata que habían sido sacadas de la alacena para la ocasión, cuando la recepción del matrimonio que se había celebrado 2 horas antes en la Catedral de Colima estaba en su momento de mayor animación social,
con el brindis que el padre de la novia, don Rufino Márquez, que era hacendado propietario de la hacienda Las Palmas, ubicada a 12 kilómetros al noreste de Ciudad, en zona donde las tierras volcánicas producían cosechas extraordinarias de maíz y de caña de azúcar, estaba pronunciando con la copa de vino tinto español levantada hacia los novios, cuando Rosalía Márquez, que era la novia, y que tenía 21 años, y que portaba vestido de seda blanca que la modista más respetada de Colima había confeccionado durante 6 semanas de trabajo. Cuando Rosalía llevó su copa a los labios para beber el primer sorbo del vino del brindis, y lo bebió con el gesto festivo que el momento requería, ocurrió algo pequeño y en apariencia insignificante, que en la memoria que de ese día guardaría hasta el fin de su vida, quedaría marcado como el momento en que algo en el brindis, que celebraba el inicio de su vida matrimonial, le dijo que algo estaba profundamente mal. El vino de su copa sabía diferente al que habían bebido todos los demás. Era vino tinto español de la misma botella que había servido para llenar las copas de todos los invitados en las mesas cercanas. La misma botella de tinto de Rioja que el camarero principal había abierto en presencia de varios testigos y cuyo contenido había sido distribuido en las copas que los empleados llevaron a los comensales. Y sin embargo, el vino de su copa tenía algo que los demás no tenían, una dulzura que no correspondía al carácter seco que el vino de Rioja normalmente tenía, dulzura que no era el dulzor de un vino de postre, sino algo diferente, levemente metálico en el fondo del paladar, como si alguien hubiera disuelto en esa copa específica algo que alteraba el sabor natural del vino, añadiéndole esa nota que era dulce, pero que al mismo tiempo generaba en quien la bebía la sensación vaga pero persistente de que el sabor no era correcto, que había algo en ese vino que no debería estar ahí. Esta es la historia de Rosalía Márquez, quien tenía 21 años cuando se casó con don Eladio Soto, el 22 de agosto de 1874, en la Catedral de Colima, cuya copa, en el brindis de bodas, sabía diferente a todas las demás, con una dulzura metálica que Rosalía notó y que mencionó en voz baja a su hermana Lucía, que estaba sentada a su lado en la mesa de honor, quien sobrevivió al envenenamiento gracias a que bebió apenas un sorbo antes de que la diferencia de sabor la detuviera y gracias a que la hermana Lucía, que era mujer de reacciones rápidas, le arrebató la copa con un gesto que los presentes interpretaron como accidente, pero que fue decisión consciente tomada en fracción de segundo, cuyo caso fue investigado por el boticario de Colima, don Clemente Peregrina, que era hombre de conocimiento químico notable para la época y que al analizar los residuos de la copa confirmó presencia de acetato de plomo y cuya historia revelaría que don Eladio Soto había planeado el envenenamiento durante meses, con motivo de heredar la hacienda Las Palmas, que Rosalía recibiría al casarse, según las condiciones del testamento del abuelo materno, y que el acetato de plomo, que en el vocabulario de la época era conocido como azúcar de plomo, por su sabor ligeramente dulce, había sido elegido precisamente porque su dulzura podía ser enmascarada en vino, pero que Rosalía, que era mujer de paladar educado por su padre, que era aficionado a los vinos y que la había enseñado desde joven a reconocer las características de los diferentes tipos, notó como diferencia que no cuadraba con lo que el vino de esa botella debería ser. Capítulo 2. Colima, en 1874, y el mundo del vino importado. El año de 1874 encontró al estado de Colima en condición particular que lo distinguía de la mayoría de estados de México durante ese período de la República restaurada que precedió al Porfiriato. Era el estado más pequeño del país, tanto en extensión territorial como en población,
con apenas 5.300 kilómetros cuadrados y aproximadamente 70.000 habitantes distribuidos en capital y en serie de poblaciones menores, como Manzanillo en la costa, Comala en las laderas del volcán y Tecomán en la planicie costera al sur. Pequeñez geográfica que paradójicamente contribuía a que sus élites estuvieran más cohesionadas que en estados mayores, porque el número de familias que compartían posición social era suficientemente reducido para que todas se conocieran, lo que significaba que las noticias importantes, incluyendo los escándalos, los negocios y los matrimonios, circulaban con una velocidad que en estados más grandes habría sido imposible. La economía de Colima en 1874 se articulaba alrededor de tres actividades principales, que se complementaban de manera que las crisis en una podían ser parcialmente compensadas por el desempeño de las otras. La agricultura tropical en las tierras bajas de la llanura costera, donde el cocotero era cultivo emblemático que producía aceite, fibra y copra, que era el producto que los mercados internacionales demandaban y que salía por el puerto de Manzanillo hacia compradores en diferentes partes del mundo. La caficultura en las laderas medias de la sierra, donde altitudes de entre 800 y 1500 metros, combinadas con suelos volcánicos ricos y con régimen de lluvias bien distribuidas, producían café arábica de alta calidad que era reconocido en los mercados de Guadalajara y de Ciudad de México como superior, y la ganadería extensiva en haciendas que combinaban la cría de ganado bovino para carne y cuero con el cultivo de caña de azúcar y de maíz que abastecían tanto el mercado local como los mercados de estados vecinos. El puerto de Manzanillo, que era la puerta de salida de las exportaciones colimenses, era también la puerta de entrada de importaciones que incluían textiles europeos, herramientas de hierro y de acero que la industria nacional no producía con la calidad que el mercado demandaba, porcelana y cristalería fina que las familias de posición colimense usaban en sus casas para mostrar el nivel de sofisticación que sus recursos económicos les permitían, y vino europeo, que era producto de consumo exclusivo de las élites, porque su precio lo hacía inaccesible para la mayoría de la población que consumía mezcal, pulque y los aguardientes locales que eran bebidas de producción y de precio nacionales. El vino europeo que circulaba en Colima en la década de 1870 era principalmente español, procedente de las regiones de Rioja y de Jerez, y en menor medida francés de Burdeos y de Borgoña, vinos que llegaban en barricas de madera que eran transportadas desde Manzanillo hacia la ciudad, en carretas que recorrían el camino real entre los dos puntos, y que eran vendidos por comerciantes especializados que los fraccionaban en botellas de vidrio que el comprador seleccionaba según calidad y precio. Mercado del vino que, aunque era pequeño en volumen, porque el círculo de consumidores era reducido, era importante socialmente, porque el vino en el México de la época era más que bebida. Era marcador de posición que señalaba que quien lo consumía tenía recursos para importar productos de Europa y tenía el gusto educado para apreciarlos. Don Rufino Márquez, el padre de Rosalía, era dentro de ese pequeño mercado del vino colimense uno de los consumidores más conocidos por sus preferencias específicas. Apreciaba particularmente el tinto de Rioja, que consideraba el vino más equilibrado del universo español, por su combinación de taninos moderados, de acidez discreta y de aromas que, sin ser extravagantes, tenían complejidad suficiente para acompañar bien la gastronomía que la hacienda producía, preferencia que había cultivado durante años de consumo regular y que había transmitido a sus hijas mayores, incluyendo a Rosalía, a quien desde los 16 años había invitado a las degustaciones familiares que realizaba cuando llegaba cargamento nuevo de Manzanillo.
Degustaciones que eran al mismo tiempo ocasión de goce sensorial y de educación práctica en el reconocimiento de las características específicas que diferentes vinos presentaban. Esta educación del paladar que don Rufino había dado a Rosalía sin propósito específico, sino como parte de la transmisión de un gusto que él consideraba refinado y que quería compartir con sus hijas, fue el elemento que la noche del 22 de agosto hizo la diferencia entre vida y muerte. Capítulo 3. Rosalía Márquez y la hacienda. Que la heredaría Rosalía Márquez había nacido el 3 de febrero de 1853 en la hacienda Las Palmas, que era la propiedad principal de la familia Márquez, ubicada en suaves lomas al noreste de Colima, donde los cocoteros que le daban nombre crecían en alineaciones que su abuelo don Epifanio había plantado décadas atrás, y que para el momento del nacimiento de Rosalía habían alcanzado la madurez productiva que los convertía en fuente de ingresos estables y considerables, hacienda de 1.200 hectáreas que incluía las tierras de cocotero, secciones de cultivo de caña de azúcar que se procesaba en trapiche propio, pastizales para ganado bovino y la casa grande de un piso con corredor perimetral que era la forma arquitectónica apropiada para el clima caluroso de la región, porque el corredor sombreado permitía que el aire circulara entre el exterior y las habitaciones, moderando la temperatura sin necesidad de los muros gruesos que en climas más fríos servían como aislamiento térmico. Casa que tenía la patina de generaciones de uso que ninguna construcción nueva puede imitar porque era resultado de décadas de adaptaciones, de ampliaciones y de reparaciones que acumuladas creaban espacio con historia física visible que los habitantes percibían como hogar y los visitantes percibían como autenticidad. Su abuelo, don Epifanio Márquez, que había fundado la hacienda comprando terrenos que en el período de las guerras de reforma habían sido vendidos a precio reducido por propietarios que necesitaban liquidez, había muerto en 1869, dejando testamento que distribuía sus bienes entre sus descendientes con la precisión que hombre que había construido patrimonio con esfuerzo consciente usaba para asegurarse de que ese patrimonio continuara sirviendo los propósitos que él había tenido en mente. Testamento que entre sus disposiciones incluía la cláusula que sería central en la historia de Rosalía: que la hacienda Las Palmas, con todas sus tierras, instalaciones y derechos, pasaría a manos de Rosalía en el momento de su matrimonio, no de su padre don Rufino, sino directamente de ella en condición de propietaria independiente, disposición que el abuelo había tomado deliberadamente, porque conocía el carácter de Rosalía y confiaba en que administraría la hacienda mejor que cualquier heredero masculino que pudiera ser designado, y porque las disposiciones de herencia de la Ley Civil de México, aunque en el período de la República restaurada habían avanzado en reconocimiento de derechos de la mujer, todavía tenían ambigüedades que hacían que la especificación explícita de la voluntad del testador fuera la protección más efectiva para asegurarse de que lo que quería que pasara realmente pasara. La herencia de la hacienda en el momento del matrimonio significaba que Rosalía llevaría al matrimonio no solo la dote de efectivo y de ajuar que su padre proporcionaría, sino también la propiedad que en estimación de valuador independiente que don Rufino había contratado en 1872 para actualizar inventario tenía valor de 45,000 pesos, valor que incluía tierras, instalaciones, trapiche y derechos de agua que eran particularmente valiosos en región donde la irrigación podía ser determinante para la productividad de los cultivos. Don Eladio Soto, de 39 años, era hombre que había llegado a Colima en 1870, procedente de Guadalajara,
donde había vivido durante los 15 años anteriores, trabajando como agente comercial que compraba y vendía diferentes productos agrícolas, obteniendo comisiones, llegada que había presentado a la sociedad colimense como decisión de establecerse en región donde las oportunidades comerciales eran más prometedoras que en Guadalajara, donde la competencia era más intensa, presentación que era parcialmente veraz, porque las oportunidades de la región del Pacífico en ese periodo eran reales, pero que omitía las razones que habían motivado su salida de Guadalajara, que eran deudas que había acumulado en negocios que habían fracasado y obligaciones con una mujer con quien había tenido relación, que él había terminado dejando circunstancias inconclusas, cuya naturaleza exacta la investigación de 1874 no pudo establecer completamente. En Colima, don Eladio había construido durante 4 años imagen de comerciante respetable que participaba en la vida social de la ciudad, asistiendo a eventos en el casino local, en misas de la catedral y en fiestas de las familias de posición que lo habían aceptado en su círculo con la hospitalidad que las ciudades pequeñas frecuentemente muestran con recién llegados que presentan apariencia y referencias adecuadas sin que haya mecanismo de verificación sistemática que descubra lo que la presentación omite. El cortejo de Rosalía había comenzado en enero de 1874, cuando don Eladio había sido presentado a la familia Márquez mediante el médico de familia don Laureano Pérez, que era conocido tanto de don Rufino como de don Eladio, y que hizo la introducción sin saber nada sobre la historia que don Eladio llevaba de Guadalajara, cortejo que había durado apenas 7 meses antes del matrimonio, en agosto, que era período breve para los estándares de la época, pero que don Eladio había presionado activamente a abreviarlo con argumentos que incluían su edad y la conveniencia de establecerse pronto, argumentos que don Rufino había aceptado con menos resistencia de la que tal vez hubiera mostrado si los 7 meses hubieran producido alguna señal de alarma, que en ese período no se presentó. Lo que don Rufino no sabía, lo que ningún miembro de la familia Márquez ni ningún colimense sabía, era que don Eladio había realizado antes de comenzar el cortejo una evaluación cuidadosa de las familias de Colima que tenían hijas casaderas con patrimonio significativo y que había identificado a Rosalía como la candidata más conveniente precisamente porque la hacienda que heredaría al casarse era el activo más valioso disponible en el mercado matrimonial colimense de esa época, y que desde el 1801, momento en que había comenzado el cortejo, había estado también planeando la manera de hacer que Rosalía muriera dentro del primer año del matrimonio, de modo que él, como viudo, heredara la hacienda. Plan que en su mente tenía la racionalidad fría de quien evalúa una operación comercial y que en su elaboración incluía el detalle del veneno que debería ser administrado de manera que pareciera enfermedad natural. El acetato de plomo era el compuesto que don Eladio había elegido no porque tuviera formación química, sino porque durante su tiempo en Guadalajara había conocido a un farmacéutico que le había comentado casualmente que el azúcar de plomo, como se le llamaba por su sabor, tenía propiedades que hacían que fuera absorbido eficientemente por el organismo y que causaba deterioro progresivo que podía imitar enfermedades comunes de la época. Comentario que el farmacéutico había hecho en contexto de conversación sobre las propiedades de diferentes compuestos químicos, sin ningún propósito malicioso, y que don Eladio había guardado como información útil que eventualmente podría tener aplicación práctica. La cantidad que había adquirido en Manzanillo durante supuesto viaje comercial que había realizado en junio de 1874, 2 meses antes de la boda,
Era suficiente para la dosis que había calculado que sería letal, si era administrada regularmente durante periodo de semanas, comenzando con la copa del brindis de bodas, que sería primera dosis inicial, con la lógica de que si la novia se ponía mal desde la misma noche de la boda, el médico atendería los síntomas iniciales, como malestar de los nervios o como indigestión, que eran diagnósticos convenientes que en el México de la época se aplicaban con frecuencia a síntomas que tenían causa diferente, porque el conocimiento toxicológico de la mayoría de médicos era limitado. La copa específica, que sería la de Rosalía en la mesa de honor, había sido preparada por don Eladio él mismo durante los momentos en que el servicio de la recepción estaba siendo organizado y en que el movimiento general de los preparativos proporcionaba la cobertura de distracción que hacía posible una acción breve y discreta. Había disuelto en la copa vacía, que luego sería llenada con el vino del brindis, una cantidad de acetato de plomo que había calculado cuidadosamente para ser dosis inicial que causara síntomas durante los días siguientes, pero que en una sola exposición no causara efecto inmediato que pudiera relacionarse con el vino de la boda. Lo que no había calculado era que Rosalía probaría el vino antes de terminarlo, y que ese paladar educado por años de degustaciones con su padre reconocería algo que no debería estar en el vino, aunque no pudiera nombrar exactamente qué era eso que reconocía. Capítulo 4. El brindis y la copa, que no se debió beber. La organización de la mesa de honor en la recepción había seguido el protocolo que las bodas de familias de posición de la época establecían. Los novios en el centro, con la novia a la derecha del novio, los padres de ambos a los lados respectivos de sus hijos, y los hermanos mayores, o los parientes más cercanos, completando la mesa que era la mesa central y más visible del jardín, desde la cual los novios podían ver a todos los invitados y ser vistos por todos, mesa que había sido decorada con mayor esmero que las demás, con flores especiales que la madre de la novia, doña Beatriz, había encargado a la florería más respetada de Colima, y con vajilla y cristalería que no era la del uso cotidiano de la hacienda, sino la que don Rufino guardaba en armario especial para las ocasiones que justificaban sacarla, copas de cristal tallado de origen europeo, que habían llegado en cargamento de Manzanillo 5 años antes, y que en ese tiempo solo habían sido usadas en 3 o 4 ocasiones de la importancia equivalente a una boda. El vino había sido seleccionado por don Rufino, personalmente de su bodega privada, donde guardaba los mejores vinos que llegaban de España. Botella de tinto Rioja de 1868, que era su añada favorita de ese productor específico, botella que había reservado para ocasión especial, y que la boda de su hija mayor era precisamente. El camarero principal, llamado Eulalio, que llevaba 15 años sirviendo en las fiestas y en los eventos de la familia Márquez, había abierto la botella en presencia de don Rufino, que, como era su costumbre en eventos importantes, no delegaba completamente el manejo del vino, sino que supervisaba personalmente la apertura y la distribución. Había probado pequeña cantidad para verificar que el vino estaba en condiciones correctas. Había declarado con el vocabulario práctico de quien tiene experiencia, pero no formación formal, que estaba bueno y limpio, y había comenzado a distribuir el contenido en las copas que empleados designados llevarían a la mesa de honor. Lo que don Eladio había necesitado para ejecutar el plan de la copa era simplemente una ventana de tiempo en que la copa de Rosalía estuviera en algún punto entre la distribución del vino y el momento en que ella la recibiera. Ventana que el movimiento inevitable de cualquier recepción de esas dimensiones inevitablemente producía.
Había encontrado esa ventana durante los aproximadamente 10 minutos en que el servicio de mesa se preparaba y en que las copas ya llenas esperaban en bandeja antes de ser llevadas a los comensales. Había identificado la copa que según la disposición de la mesa sería la de Rosalía, y había disuelto en ella el acetato de plomo que había llevado en pequeño sobre de papel dentro del bolsillo del chaleco de la levita de gala que usaba para la ocasión, disolución que había realizado en el rincón de la bodega provisional donde las botellas esperaban y que había tomado menos de 30 segundos. Rosalía, que estaba en otro extremo del jardín en ese momento, recibiendo felicitaciones de invitados, no había visto nada. Su madre, doña Beatriz, que era mujer que durante los días previos había supervisado cada detalle de la preparación de la recepción, estaba conversando con el sacerdote que había celebrado la ceremonia. Su hermana Lucía, de 19 años, que sería el elemento decisivo de lo que siguió, estaba sentada en la mesa de honor esperando que el servicio comenzara. Cuando don Rufino pronunció el brindis con las palabras que habían quedado en la memoria de varios asistentes como la culminación perfecta de esa tarde, palabras que celebraban no solo el matrimonio de Rosalía, sino también la continuación de la familia Márquez en la generación que los hijos y nietos representarían, cuando las copas fueron levantadas con el gesto unificado que los brindis tienen y que crea momentáneamente sensación de comunión entre todos los que participan, cuando Rosalía llevó la copa a sus labios y bebió el primer sorbo del vino que debería haber sido el símbolo líquido de inicio de nueva vida. El sabor que encontró no era el tinto seco y robusto del Rioja de su padre, que conocía desde los 16 años, sino algo que tenía en el fondo de la boca después de que el líquido pasó una nota dulce, que era como si alguien hubiera disuelto en el vino azúcar que el vino no tenía y que dejaba en el paladar resonancia metálica que el vino ordinario nunca produce. Rosalía, que había bebido ese mismo vino en muchas ocasiones previas en la hacienda de su padre, que sabía exactamente cómo debería saber ese vino de esa botella específica, que tenía en la memoria sensorial el referente claro de lo que era correcto versus lo que estaba probando en ese momento, dejó la copa en la mesa después del primer sorbo, con gesto que desde afuera parecía simplemente pausa natural entre el brindis y la conversación, pero que por dentro era reacción al reconocimiento de que algo no cuadraba. «Lucía», dijo en voz muy baja, inclinándose hacia la hermana que estaba sentada a su izquierda, con la discreción de quien no quiere interrumpir el ambiente festivo, pero que necesita compartir algo que no puede ignorar. «El vino de mi copa sabe raro. Tiene algo dulce que no debería tener». Lucía, que era mujer cuyo instinto de protección hacia su hermana mayor era fuerza que había actuado en múltiples ocasiones menores durante la infancia, y que en ese momento se activó con la rapidez que las respuestas instintivas tienen cuando el peligro es percibido, aunque no completamente identificado. No preguntó qué significaría que el vino supiera diferente. No pidió a Rosalía que lo probara de nuevo para confirmar. No sugirió que quizás era nervios o emoción lo que alteraba la percepción. Extendió la mano y con gesto que a los invitados, que pudieron haberlo visto, parecía movimiento de quienes comparten copa en momento festivo, tomó la copa de Rosalía y la puso fuera de su alcance, reemplazándola por su propia copa, que sabía normal. «No tomes más de esa», le dijo a Rosalía con voz igualmente baja y con firmeza, que su hermana reconoció inmediatamente como señal de que Lucía había tomado algo en serio que requería tomarse en serio. Rosalía obedeció sin preguntar. Las dos hermanas que durante toda la vida habían desarrollado entre ellas lenguaje de comprensión que funcionaba en momentos como ese sin necesidad de explicación verbal extensa, continuaron la recepción con la normalidad que la situación requería.
hablando con invitados, respondiendo felicitaciones, comiendo los platillos que los empleados servían, observando las danzas que el grupo de músicos interpretó después de la cena, y esperando a que la recepción terminara para poder hablar con su padre sin que la conversación fuera observada por 160 personas. Capítulo 5. Lo que el boticario encontró en la copa Lucía Márquez, que era la hermana menor de Rosalía, y que había tomado la copa de la boda, en gesto que ella misma describió durante la investigación posterior como reflejo, no decisión consciente en el momento. Fue también quien durante la noche de la recepción mantuvo la copa guardada con la precaución de quien intuye que es objeto que merece preservarse y quien al día siguiente la llevó sin que nadie más lo viera a la botica central de 1900 Colima, donde don Clemente Peregrina era el propietario y el boticario más respetado de la ciudad. Don Clemente Peregrina, de 54 años, era hombre que había estudiado farmacia en Guadalajara durante 4 años en la Escuela de Medicina de esa ciudad, donde el programa de formación incluía conocimientos de química que iban más allá de la simple preparación de remedios y que abarcaban principios de toxicología que permitían a farmacéuticos con su nivel de formación identificar sustancias en muestras que les fueran presentadas, conocimiento que aunque no era equivalente al de un laboratorio especializado era suficientemente sólido para análisis de sustancias comunes que se usaban tanto en medicina como en actividades industriales y agrícolas. La copa que Lucía le presentó a don Clemente en la mañana del 23 de agosto todavía contenía los residuos del vino que había quedado en el fondo después de que Rosalía bebiera el primer sorbo, cantidad pequeña, pero suficiente para que un boticario experimentado pudiera realizar las pruebas básicas de identificación de compuestos. Don Clemente escuchó la descripción de Lucía, que fue concisa y precisa. Copa de brindis de boda, vino que la novia describió como sabor diferente con nota dulce que no correspondía a ese tipo de vino. Copa que la hermana retiró por precaución y que había conservado para este análisis. Don Clemente, que no hizo preguntas inmediatamente, sino que procedió al análisis con la metodología que su formación le había dado. Tomó muestra del residuo líquido con pipeta de vidrio, la transfirió a pequeño crisol y realizó las pruebas que los boticarios de época aplicaban para identificación de compuestos de metales pesados. La prueba con sulfuro de hidrógeno, que era reactivo, que en presencia de sales de metales pesados producía precipitado de color específico, que permitía identificar el metal presente, produjo, cuando fue aplicada al residuo de la copa, resultado inequívoco. Precipitado negro que era característico de presencia de plomo, en forma de compuesto soluble, resultado que don Clemente verificó con segunda prueba, que confirmó que el compuesto de plomo presente era acetato de plomo, que era la forma más soluble de ese metal, y que por lo tanto era la forma más eficientemente absorbida por el organismo si era ingerida. «Señorita Lucía», dijo don Clemente cuando completó el análisis, y cuando la hermana esperaba con la paciencia ansiosa de quien sabe que lo que va a escuchar importa, con voz que intentaba mantener calma, pero que no podía completamente ocultar la gravedad de lo que estaba diciendo. «En el vino de esta copa hay acetato de plomo. Es compuesto que tiene sabor dulce, que los boticarios llamamos azúcar de plomo, y que cuando es ingerido en cantidad suficiente es veneno que causa daño progresivo al organismo. Si su hermana hubiera bebido toda la copa, y si esto hubiera continuado en días siguientes, la consecuencia eventualmente habría sido muerte por envenenamiento de plomo». Lucía, que era mujer de 19 años, escuchó esto con la expresión de quien recibe confirmación de algo que una parte de sí ya sabía, pero que esperaba equivocada. Procesó el significado durante varios segundos de silencio
y preguntó la pregunta que seguía naturalmente de lo que acababa de escuchar. ¿Quién pudo haber puesto eso en la copa de Rosalía? Don Clemente, que era hombre que entendía que su función era análisis y que la investigación correspondía a las autoridades, respondió que eso no era algo que él podía determinar, pero que era asunto que debía ser reportado al jefe político de Colima de manera inmediata, y ofreció redactar carta que certificara los resultados del análisis para que sirviera de base en la investigación que debería iniciarse. Lucía salió de la botica con la carta de don Clemente y con el peso de lo que acababa de saber, llevando a cumplir los pasos que la lógica de la situación dictaba. La primera parada fue la casa de sus padres, donde Rosalía había pasado la primera noche después de la boda, porque había habido acuerdo previo de que los novios permanecerían en casa de los Márquez los primeros 2 días, mientras la casa que don Eladio había alquilado en la ciudad era preparada para recibirlos. Acuerdo que, en las circunstancias, resultó ser protección involuntaria que mantuvo a Rosalía alejada de don Eladio durante el período crítico de la investigación. Capítulo 6. La investigación que siguió al análisis. El jefe político de Colima en 1874 era don Próculo Guzmán, que llevaba 6 años en el cargo y que había manejado durante ese período los asuntos policiales y administrativos de una ciudad donde los crímenes graves eran infrecuentes, pero no inexistentes, y donde su experiencia le había enseñado que los casos que involucraban a familias de posición requerían combinación de rigurosidad en la investigación y de discreción en el proceso para no generar escándalo que dañara a personas inocentes, más allá del daño que el crimen mismo había causado. La carta de don Clemente Peregrina que Lucía presentó personalmente al jefe político don Próculo en la tarde del 23 de agosto, el día después de la boda, junto con la explicación de lo ocurrido que Lucía proporcionó con la claridad que el momento requería, fue suficiente para que el jefe político tomara la situación con seriedad inmediata. Don Próculo convocó esa misma tarde a don Clemente para que el boticario ampliara verbalmente la explicación del análisis y para que respondiera preguntas específicas sobre la cantidad de acetato de plomo que habría podido estar presente en la copa según el residuo analizado. ¿Cuánta habría sido la exposición de Rosalía, dado que había bebido apenas un sorbo? ¿Y cuáles serían las consecuencias esperadas de ese nivel de exposición? Don Clemente explicó que la exposición de Rosalía era mínima, dado que había bebido apenas una pequeña cantidad del vino de la copa y que probablemente no experimentaría síntomas significativos, pero que si la intención era comenzar administración progresiva que se extendiera durante semanas, el efecto acumulativo habría sido letal en periodo de 1 a 3 meses, dependiendo de las dosis subsiguientes. La investigación que don Próculo ordenó al día siguiente fue conducida con la precaución que la situación requería, porque involucrar a don Eladio, que era el principal sospechoso obvio, dado que era el novio, en cuyo entorno el vino había sido preparado sin que hubiera ninguna otra persona con acceso y motivo evidente. Requería que la acumulación de evidencia fuera suficiente antes de proceder a confrontación, que si resultaba prematura, podía darle oportunidad de desaparecer antes de que la investigación concluyera. El primer paso fue interrogatorio de los empleados que habían servido en la recepción, particularmente del camarero Eulalio, que había distribuido el vino y que durante su testimonio proporcionó información que, aunque él mismo no sabía que era relevante, resultó ser importante, que había visto a don Eladio en el área de la bodega provisional, donde las botellas esperaban durante período de aproximadamente 10 minutos antes del brindis, que en ese momento había asumido que el novio buscaba algo o que simplemente curioseaba sin propósito específico, y que al preguntar a don Eladio si necesitaba algo, éste había respondido que simplemente
Admiraba la selección de vinos que su suegro había hecho para la ocasión y que se había retirado hacia el jardín. El testimonio de Eulalio, que establecía presencia de don Eladio en área de acceso a las copas durante período previo al brindis, era evidencia circunstancial, pero no concluyente, porque muchos otros invitados también habían circulado por el área durante la preparación de la recepción. Lo que fortaleció la investigación fue descubrimiento que el agente designado por don Próculo realizó durante búsqueda de la habitación que don Eladio usaba en el hotel donde había estado hospedado durante los días previos a la boda. Búsqueda autorizada por don Próculo en carácter de jefe político, dado que don Eladio todavía no había tomado posesión definitiva de la casa alquilada y que el hotel era su domicilio legal en ese momento. En la habitación del hotel, entre los objetos de don Eladio, el agente encontró, envuelta en papel dentro de sobre de cuero guardado en interior del maletín que don Eladio usaba para documentos, cantidad pequeña pero visible de polvo blanco que cuando fue llevada a don Clemente para análisis resultó ser acetato de plomo con composición química idéntica a la detectada en el residuo de la copa de la boda. El hallazgo del polvo fue el elemento que transformó la investigación de caso con evidencia circunstancial a caso con evidencia directa. Don Próculo convocó a don Eladio a la jefatura el 26 de agosto con la convocatoria formal que la autoridad del cargo le permitía emitir y que don Eladio no podía ignorar sin crear sospecha adicional, y en la entrevista que siguió procedió con el método que había aprendido durante años de manejo de casos: comenzar con preguntas de establecimiento de hechos antes de introducir evidencia específica. Don Eladio, que llegó a la jefatura con la actitud de quien no sabe por qué ha sido convocado y que considera que cualquier cooperación con autoridad es demostración de inocencia, respondió las primeras preguntas sobre su movimiento durante la recepción con la fluidez de quien no percibe todavía el peligro específico de las preguntas. Cuando don Próculo introdujo la pregunta sobre si había tenido oportunidad de estar cerca de las copas de los invitados antes del brindis, don Eladio respondió afirmativamente porque el testimonio de Eulalio hacía que negar esa circunstancia fuera inútil, pero añadió que simplemente había pasado por el área sin tocar nada. La confrontación con la evidencia de la copa y el análisis del boticario cambió el tono de la entrevista de manera visible que el jefe político don Próculo describió en el informe que preparó como el momento en que la calma estudiada del interrogado se transformó en proceso interno visible de recalcular qué sabían las autoridades y qué no. Don Eladio solicitó tiempo para responder. Afirmó que el análisis podía estar equivocado o que el acetato de plomo podría tener fuente diferente, y cuando don Próculo mostró también el polvo encontrado en su maletín como segundo elemento que requería explicación, don Eladio, que había construido toda su vida adulta en la evasión de consecuencias mediante explicación alternativa, esta vez se encontró sin explicación alternativa que resistiera el peso combinado de los dos análisis químicos. El arresto de don Eladio Soto fue ejecutado en la tarde del 26 de agosto de 1874, 4 días después de la boda, cuando el jefe político don Próculo determinó que la evidencia acumulada era suficiente para detención preventiva mientras la investigación continuaba y mientras se preparaba el caso para presentación ante el juez de primera instancia. La reacción de Colima a la noticia del arresto del novio, 4 días después de la boda, fue de las que las ciudades pequeñas producen cuando evento extraordinario ocurre en su seno. Combinación de incredulidad inicial, de discusión intensa en todos los espacios sociales, desde los portales del centro hasta los corredores de las haciendas, y de la reformulación retroactiva de recuerdos sobre don Eladio que la nueva información transformaba.
con personas que de pronto recordaban que algo en su actitud o en alguna conversación específica les había parecido ligeramente fuera de lugar, aunque en el momento no habían sabido qué hacer con esa percepción. Capítulo 7. El juicio de la copa envenenada. El proceso judicial contra don Eladio Soto comenzó ante el Tribunal de Primera Instancia de Colima el 12 de enero de 1875, presidido por el juez don Anastasio Sandoval, que era magistrado de reconocida imparcialidad que había presidido en sus 12 años. En el cargo varios casos que habían tenido en su momento importancia, comparable para la ciudad, aunque ninguno con la combinación particular de elementos que hacía este caso diferente. Intento de envenenamiento durante boda propia, copa de brindis como instrumento del crimen, y la figura de la hermana que con gesto instintivo había retirado la copa en momento que hubiera podido pasar como accidente social sin que nadie cuestionara el gesto. El tribunal, que había sido habilitado en el edificio del juzgado a 2 cuadras de la plaza principal, estaba lleno desde primera hora de la mañana, con presencia que el secretario del juzgado, que llevaba actas, notó en su registro como público inusualmente numeroso para proceso de primera audiencia, con representación de prácticamente todas las familias notables de la ciudad. Representación que reflejaba el interés que un caso de esas características generaba en comunidad pequeña, donde las implicaciones llegaban a todos porque todos se conocían y porque el caso planteaba pregunta que era perturbadora en su generalidad. Si don Eladio había pasado 4 años entre ellos sin que nadie detectara su verdadera naturaleza, ¿qué otros engaños podían estar ocurriendo en el tejido social que todos creían conocer? La evidencia presentada por el fiscal don Justino Alcántara, que había preparado el caso con cuidado, que reflejaba conciencia de que caso de esta visibilidad requería presentación impecable, era sólida en sus 3 componentes fundamentales. El primer componente era el análisis químico que don Clemente Peregrina presentó como testigo experto durante audiencia que duró toda una mañana. Explicó primero la naturaleza química del acetato de plomo, que era su nombre técnico, su nombre común de azúcar de plomo, que derivaba de su sabor ligeramente dulce, su solubilidad en líquidos, incluyendo vino, su absorción por el organismo cuando era ingerido, y las consecuencias fisiológicas del envenenamiento por plomo, que incluían daño progresivo a riñones, a sistema nervioso, y a producción de sangre que en exposición suficientemente prolongada resultaba en muerte, que podía ser atribuida a enfermedades que los médicos de la época clasificarían como anemia grave, como nefritis o como afección nerviosa, todas descripciones que tenían en común que ninguna señalaba al envenenamiento como causa, porque la toxicología de plomo en México de mediados del siglo XIX no era conocimiento que los médicos generales manejaran rutinariamente. El segundo componente fue el testimonio encadenado de Rosalía, que describió el sabor diferente, de Lucía, que describió su decisión de retirar la copa, y del camarero Eulalio, que describió la presencia de don Eladio en el área de las copas, testimonios que por sí solos eran circunstanciales, pero que en combinación construían narrativa de acceso, de oportunidad y de observación del resultado que era difícilmente explicable por coincidencia. El tercer componente fue el polvo encontrado en el maletín de don Eladio, que don Clemente confirmó bajo juramento era acetato de plomo, con composición química idéntica a la detectada en la copa, evidencia de posesión que conectaba al acusado con la sustancia que había causado el envenenamiento. Rosalía testificó con la calma que sorprendió a observadores que esperaban encontrar en ella señales de trauma emocional que el caso sin duda había causado, pero que Rosalía había elegido no mostrar públicamente,
porque había decidido que la mejor manera de atravesar el proceso era con la claridad que los hechos requerían en lugar de con el peso emocional que hubiera sido comprensible pero que habría nublado la precisión de su testimonio. ¿Podría describir con exactitud qué sintió cuando tomó el primer sorbo del vino?, preguntó el fiscal Alcántara. Sabía diferente, respondió Rosalía con la voz firme que su padre había reconocido como el tono que ella usaba cuando estaba describiendo algo que había observado con atención. Era el vino de papá, ese tinto de Rioja que él guarda para ocasiones especiales. Yo lo he probado muchas veces. Conozco su sabor. El vino de mi copa tenía en el fondo algo dulce que ese vino no tiene. No era el dulce de un vino de postre, era diferente, y dejaba en la boca algo metálico después de tragar. Yo no supe en ese momento qué era eso que estaba probando, solo supe que no era correcto. ¿Y qué hizo después de notar eso? Dejé la copa en la mesa. Le dije a Lucía en voz baja que el vino sabía raro. Lucía me quitó la copa. La defensa de don Eladio, encabezada por el abogado don Fidencio Barbosa, intentó estrategia que era la única razonablemente disponible dado el peso de la evidencia. Argumentar que el acetato de plomo podría haber llegado a la copa por contaminación accidental de algún elemento de la vajilla o de la cristalería que hubiera sido limpiada con producto que lo contenía, que la presencia del polvo en el maletín era coincidencia que podría explicarse como material de muestra de producto agrícola que él como agente comercial manejaba, y que el testimonio sobre su presencia en el área de las copas era igualmente explicable por el movimiento ordinario de novio que circula por todos los espacios del evento de su propia boda. El fiscal Alcántara respondió al primer argumento con dictamen adicional de don Clemente, que descartaba la posibilidad de contaminación accidental por cristalería, porque la concentración del compuesto en el residuo era muy superior a la que cualquier limpiador de uso doméstico habría podido depositar en la copa. Al segundo argumento, señalando que agente comercial que manejara muestras de productos agrícolas habría tenido razón para identificar el material en el maletín cuando fue encontrado en 1900, lugar de guardar silencio sobre su naturaleza, como don Eladio había hecho. Y al tercero, señalando que la combinación de los tres elementos de evidencia no era explicable por coincidencia individual de ninguno, sino que en conjunto formaban caso con coherencia interna que señalaba intención. El veredicto llegó el 28 de enero de 1875, después de deliberación de mediodía por parte del jurado. Don Eladio Soto, culpable de tentativa de homicidio mediante administración de sustancia venenosa. La sentencia fue pronunciada el 1 de febrero de 1875. 10 años de prisión en la penitenciaría de Colima, que era la pena aplicable según el Código Penal del Estado para tentativa de homicidio con agravante de premeditación, más declaración de nulidad del matrimonio con Rosalía por causa de dolo, que era el término legal que designaba el engaño deliberado con que don Eladio había inducido a la familia Márquez a consentir el matrimonio que en realidad era instrumento de crimen. Declaración que devolvía a Rosalía el estado de soltera con plena restitución de todos los derechos que el matrimonio habría alterado, incluyendo los derechos sobre la hacienda Las Palmas, que el testamento de su abuelo le había otorgado. Don Eladio Soto ingresó a la penitenciaría de Colima el 3 de febrero de 1875. Cumplió 8 años de los 10 de condena, antes de ser liberado en 1883, bajo condición de no regresar a Colima. Condición que, según los registros disponibles, cumplió porque no hay registro posterior de su presencia en la ciudad. Epílogo. El paladar que salvó una vida. Las consecuencias del caso de Rosalía Márquez
se extendieron en múltiples dimensiones durante los años que siguieron al juicio, afectando tanto a las personas directamente involucradas como a la práctica de la boticaria y al conocimiento toxicológico que los profesionales de la salud de la región manejaban. Don Clemente Peregrina, que había sido el elemento analítico fundamental del caso, cuyo análisis de la copa había transformado sospecha en evidencia, publicó en 1876 en el Boletín de la Sociedad Farmacéutica de Jalisco artículo que tituló «Sobre el acetato de plomo como agente de envenenamiento criminal, reconocimiento y análisis para el farmacéutico forense», en que describía el caso de Colima sin identificar nombres, pero con suficiente detalle técnico para que farmacéuticos de la región que lo leyeran pudieran reproducir los análisis que él había realizado si enfrentaban situación similar, artículo que fue citado en los años siguientes en discusiones sobre la necesidad de que los boticarios mexicanos tuvieran formación en toxicología que les permitiera cumplir papel forense cuando médicos y autoridades lo requirieran. Don Clemente también promovió en Colima, específicamente y con carta al jefe político, don Próculo, regulación de venta de acetato de plomo y de otros compuestos de metales pesados que tuvieran usos legítimos en medicina y en agricultura, pero que también podían ser empleados para causar daño, regulación que resultó en requisito de registro de nombre y domicilio de comprador para adquisición de esas sustancias en todas las boticas del Estado, medida preventiva que, aunque no podía eliminar el riesgo, sí creaba rastro que facilitaría investigación de futuros casos. Rosalía Márquez, que después de la declaración de nulidad del matrimonio había regresado a la casa de sus padres y que durante el período del juicio había tenido que manejar simultáneamente el proceso legal y las consecuencias sociales que en la Colima de la época un matrimonio anulado inevitablemente tenía para la mujer, aunque fuera ella la víctima, afrontó los años siguientes con la determinación que el caso había revelado en ella era parte de su carácter y no simplemente respuesta. Circunstancial a situación de emergencia, asumió la administración de la hacienda Las Palmas, que el testamento de su abuelo le había otorgado, colaborando inicialmente con su padre don Rufino, que proporcionó la experiencia práctica de gestión que ella todavía no tenía, pero que durante los años siguientes fue siendo paulatinamente reemplazada por la comprensión propia que Rosalía desarrolló mediante el trabajo directo con los capataces de la hacienda, con los trabajadores y con los comerciantes a quienes vendía producción. Comprensión que para mediados de la década de 1880 la hacía administradora capaz de tomar decisiones independientes sobre cultivos, sobre mejoras de instalaciones y sobre los contratos de venta que la hacienda realizaba. En 1879 contrajo matrimonio nuevamente con don Fidel Espinosa, que era ingeniero que había llegado a Colima para trabajar en proyecto de obras públicas y que la conoció en evento social sin conocer previamente su historia. Matrimonio que, según personas que conocían a la pareja, era unión genuina en que ambos encontraron en el otro la persona que buscaban. Matrimonio que produjo 3 hijos que nacieron entre 1880 y 1886. Lucía Márquez, la hermana menor cuyo gesto instintivo de quitar la copa había sido el acto físico que detuvo el veneno, nunca habló públicamente sobre lo que había hecho, aunque en círculos privados cuando alguien le preguntaba, decía simplemente que había escuchado a su hermana decir que algo sabía raro y que había reaccionado. En 1877 se casó con hombre de Manzanillo y se trasladó a esa ciudad donde vivió hasta 1911. Don Rufino Márquez, que era el padre, y que después del caso había revisado con angustia retrospectiva los 9 meses del cortejo de don Eladio,
buscando señales que hubiera debido ver y que no vio, que había tenido conversaciones privadas con su esposa, doña Beatriz, donde ambos elaboraban la pregunta de qué podría haberles indicado la verdadera naturaleza de don Eladio antes de que el crimen mismo la revelara. Llegó eventualmente a conclusión que compartió con personas cercanas, que la elaboración del engaño de don Eladio era suficientemente sofisticada para que personas que no tenían razón específica de dudar no hubieran podido detectarla sin información que no tenían disponible. Esta conclusión, aunque era verdadera y aunque era racionalmente la correcta, nunca liberó completamente a don Rufino de la culpa que el padre que casi pierde a su hija inevitablemente carga. Culpa que, según doña Beatriz, se expresaba en la atención aumentada con que revisó el cortejo del esposo de Lucía cuando ése llegó años después. Atención que Lucía encontró excesiva, pero que ella y la familia entendieron como la respuesta natural de quien ha aprendido de la manera más dolorosa que la confianza sin verificación puede tener consecuencias que no tienen reparación. La hacienda Las Palmas, que era el patrimonio que don Eladio había intentado obtener mediante la muerte de su propietaria, siguió siendo productiva durante las décadas siguientes bajo administración de Rosalía y después de sus hijos. Continuó con la producción de coco y de caña de azúcar que le había dado nombre y prosperidad, y fue visitada generación tras generación por miembros de la familia que sabían la historia de la boda de agosto de 1874 y que al recorrer los corredores de la Casa Grande y los cocotales que rodeaban la propiedad, tenían conciencia de que estaban en lugar que había estado a punto de pertenecer a quien nunca debió tenerlo y que había seguido siendo de quien debía serlo, gracias a un primer sorbo de vino que sabía diferente y a hermana, que escuchó y actuó sin preguntar. La copa de cristal tallado que había sido preservada como evidencia del juicio y que después de la conclusión del proceso fue devuelta a la familia Márquez, según práctica de época, cuando la evidencia no tenía razón de seguir en poder del tribunal. Fue guardada por don Rufino en armario separado de la cristalería ordinaria, envuelta en paño de terciopelo verde, que era la manera en que los objetos preciosos o significativos eran preservados en las casas de la época, y fue mostrada a Rosalía años después, cuando ella misma tuvo hijos suficientemente grandes para entender la historia que la copa contenía. Copa que no era ya copa de vino, sino objeto de memoria que sostenía dentro de su cristal la condensación de esa tarde de agosto, cuando el sabor diferente había sido la diferencia entre historia, que podría haberse contado de manera radicalmente diferente, y la que efectivamente se contó. Descansa en paz, no precisamente porque hayas muerto, sino porque mereces que la memoria que esta historia preserva sea de alguien que escuchó lo que su paladar le decía, que confió en esa voz interna que dice que algo no está bien, que lo compartió con su hermana y que sobrevivió. Rosalía Márquez, la novia cuya copa de bodas tenía sabor diferente, vivió para administrar su hacienda, para criar sus hijos, y para ser en la memoria de Colima testimonio de que a veces la diferencia entre vivir y no vivir es un sorbo de vino que se detiene a tiempo y la persona correcta a tu lado, que cuando le dices que algo sabe raro, no pregunta qué significará eso, sino simplemente retira la copa. Si esta historia que viene de los jardines perfumados de la Colima de 1874, de la copa de cristal tallado que tenía en el fondo, algo que el vino no debía tener, y del gesto de una hermana menor que en fracción de segundo tomó decisión que cambió todo, te ha llegado al lugar donde guardamos lo que no queremos olvidar, te invito a dejar tu me gusta en este video que representa investigación histórica que cada episodio requiere.
Suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarme en los próximos casos que seguimos explorando en esta historia oscura y necesaria de México. ¿Qué es lo que más te impacta de este caso? El hecho de que fue el paladar educado de Rosalía el que detectó algo que cualquier otra persona hubiera ignorado. El gesto instintivo de Lucía, que sin preguntar quitó la copa en el momento exacto, o la elaboración fría de don Eladio, que había seleccionado el acetato de plomo, precisamente porque su sabor dulce podía ser enmascarado en vino. Comparte tu reflexión en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia del vino dulce. Hasta el próximo caso.